Buenas tardes. Vamos a hablar de una serie de aplicativos para distintos teléfonos para escuchar podcast. Sí, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? ¿También vamos a ver de la cámara? Sí, ¿no? Sí, yo creo. Bien, pero antes quería introduciros un poco a las jornadas. Y por supuesto estas jornadas hubieran sido absolutamente imposibles sin la participación de nuestros estupendos patrocinadores. Entonces, bueno, pues ya los conocéis porque los hemos presentado en múltiples, pero vamos, tenemos aquí muy buenos conocidos. El taller además está patrocinado por la gente del Guncam, que los tenemos aquí, por favor. Un aplauso para ellos. Y por José María Ortiz Silva, que no sé si está por aquí. Un aplauso. Sin más, vamos a presentaros un poco a los ponentes y me temo que pues vamos. Íñigo, si os queréis ir presentando vosotros mismos. No sé qué nos ha puesto Iván. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a ir pasando directamente a las aplicaciones. Vamos a ir de menos a más, con lo cual me toca la parte del menos. No sé si habéis estado ya en alguna presentación, yo soy el rarito de Windows en esta invasión de manzanas. Por favor, no me peguéis, o sea, es que me ha tocado de verdad. Yo tengo Mac en casa, pero a mí me han hecho hacer esto. Ni solo. Bueno, va, en serio, vamos a enseñaros un poco las aplicaciones que sí que uso, porque mi teléfono es un Samsung Native S con Windows 8, Windows Phone 8, y vamos a ir viendo. También tenemos aquí un tablet de Microsoft para enseñaros también alguna aplicación. Esto es lo que tiene. Pues aquí lo tenemos. Mi micrófono. Bueno, aquí lo tenemos. Supongo que conocéis este entorno y si no, pues os lo cuento. Este es un Windows RT instalado en Surface RT. Acaban de sacar la Surface 2. Esto mueve Tegra 3, es la CPU. Y empezamos viendo el programa que utilizo en el Surface, que es Podcast. Vamos a ver que este mismo programa lo tenemos en Windows. Cojonudo. Un fallo. Sí, Microsoft también hay que conectar a Wi-Fi para poder entrar a internet. Nada grave. Vale, ya tenemos conexión. Vamos a usar un sistema típico de PC, que es apagar la aplicación y volverla a arrancar. Eso, si dais soporte en oficinas y demás los informáticos, sabéis que es todo el día apaga y vuelve a encender, apaga y vuelve a encender, apaga y vuelve a encender. No arranca el coche, te bajas, vuelves a subir, arranca y funciona. Bueno, pues como veis, Podcast, que está la aplicación en inglés, nos muestra primero una publicidad de lo que ellos quieren promocionar, Fox News y tal, que bueno, viene siendo como Intereconomía, más o menos ahí o más a la derecha, pero están por ahí. Luego, los que últimamente has utilizado, bueno, pues escucho Windows Weekly, que es Mary Jo Foley y Paul Sanford, dos tipos de tema de Windows.
y luego pues a lo que estoy suscrito, ¿de acuerdo? Evidentemente pues no hace falta ejecutar alguno, simplemente damos clic, nos saca ahí, nos saca los capítulos que hay. Y bueno, habría que echarle un poco la bronca a Iván porque desde el 31 de enero no ha sacado ningún capítulo. Suscribirse a un capítulo nuevo es relativamente sencillo. Hay que buscar la URL del RSS y simplemente el gesto que tenemos de deslizar desde el marco hacia arriba, me aparece el menú y tenemos el Add Podcast. Le daríamos ahí, teclearíamos o pegaríamos la URL y simplemente entraríamos. Para ver un ejemplo, si queréis, pues vamos a entrar en web, vamos a buscar Apleando. Tenemos aquí la web de Apleando y enseguida, cuando cargue, buscamos donde tienen, que lo tenemos ahí, el icono de podcast. Yo lo mantengo, hago clic, mantengo el dedo y digo copiar vínculo. Le doy clic a copiar vínculo, me voy a la otra aplicación y simplemente pues ojo, ajá, Bill Gates. Bueno, generalmente salen que mola. Pero bueno, control V, ¿vale? Generalmente si dejáis apoyar sale copiar, le dais control V de toda la vida. Control es una tecla que se usa mucho en Windows, no la del chismito ni la manzanita ni nada de eso. CTRL, le llamamos control cariñosamente. Bueno, lo copiamos, control C, le damos a Go y automáticamente pues nos aparece la web, o sea, la carátula y ya todos los capítulos. Entonces, bueno, pues básicamente podríamos escuchar un capítulo y ya estaríamos. Le damos al menú, suscribir y ya está, no tiene más. Automáticamente no se baja los siguientes capítulos, con lo cual está bastante mejor algún otro que tengo en el teléfono. Esto es lo que yo he encontrado con RT, que es, digamos, lo más útil. Si pasamos al Windows Phone, que no tiene AirPlay ni nada parecido, con lo cual vamos a hacer una típica de un Windowsero. ¿Qué hace? Buscarse la vida. No tenemos GarageBand, nos buscamos la vida. No tenemos nada, pues nos vamos buscando la vida. ¿Cómo se busca la vida a un señor cuando no tiene resto? Pues coges el teléfono, lo pones aquí. ¿A que no lo habíais pensado? En serio, que esto... Bueno, entonces, como veis aquí tenemos Windows Phone 8, pues bueno, con un montón de aplicaciones. Si nos vamos a buscarla, en la P tenemos podcast, le veis ahí, vamos a arrancarla, pero básicamente hace exactamente, es la misma aplicación, ¿vale? Con lo cual no voy a extenderme. Ahí tenemos la parte de publicidad, para búsquedas por géneros, a lo que estoy suscrito en el teléfono, que como no lo uso solo tengo aquí la de Iván para la prueba. Pero la que realmente yo uso, que de hecho la tengo anclada aquí en mi fondo, es iPodcast. Sí, iPodcast, con I. Me siento como en casa. Bueno, como veis ahí, más o menos, me aparece lo que tengo suscritos y el sistema de suscripción es exactamente lo mismo. Iríamos a la página de Apleando, por ejemplo, buscamos el icono del RSS, marcamos, lo copiamos, nos venimos aquí, le damos al más y pegamos aquí la URL. ¿Qué ventaja tiene este? Pues si os fijáis ahí los numeritos que aparecen, es que este sí me informa de los capítulos que tengo pendientes. Pues tengo aquí de Serantes y compañía, Puro Mac, lo sabéis, ¿veis? Y funciona, ¿eh? No se cuelga cuando ejecuto un podcast de Mac
en este programa. Y básicamente son los más utilizados. O sea, de hecho, si miráis, pues entre podcast y podcast es lo que se utiliza en Windows. Y sin más os paso a cosas ya más serias, porque claro, si pido que alguien levante la mano a ver si alguien tiene aquí Windows Phone, como los de Windows Phone somos muy humildes, no nos gusta levantar la mano y tal, lo entiendo, podéis seguir con ello ahí, tranquilos. Ya doy yo la cara. Bueno, vamos a pasar a Android ahora. ¿Son gratis las dos aplicaciones? Todas las aplicaciones estas son gratis en ambas tiendas, en la de Windows RT, vamos, la Windows 8, que por supuesto yo lo estoy usando en Windows RT, pero en Windows 8 de sobremesa funciona exactamente igual. Y en la del teléfono también son las dos gratuitas. Pues vamos a pasar a Android, ¿cierto? Vamos. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy Jorge Marín, EOB, y antes de nada pedir disculpas porque me encasquetaron esta pequeña sección en el último momento y bueno, me he preparado algo así rápido. En Android hay muchísimas aplicaciones para escuchar podcast. Yo he escogido dos, aunque hablaré un poquito de una tercera, pero he escogido dos de ellas de pago y yo creo que para mí son al menos las dos mejores. Un poquito de spam de las JPOD 13, si pasa. Lo primero que quería, un poquito de spam de Android también, aplicaciones para escuchar Android. Y lo primero que quería hablar, que me llamó mucho la atención cuando yo me metí en el mundillo Android, es que Google tenía una propia aplicación de podcast, pero sinceramente no valía para nada. Era la famosa Google Listen. Google Listen lo único que te hacía era crear una pequeña carpetita en Google Reader donde tú metías ahí tus podcasts y te reconocía si había un MP3, pero no le pedías más, o sea, no valía para nada. Y si ahora encima contamos con que nos han cerrado Google Reader, pues ¿para qué? Esa era la única aportación que daba el propio Google o el propio Android al mundillo de los podcasts. El siguiente podcast del que voy a hablar, el siguiente podcast no, la siguiente aplicación para escuchar podcast, ahí está, Pocket Cast, que yo creo que es una de las más conocidillas, al menos en mi Twitter o en mi timeline, y para mí es la más completa. Sí que es cierto que bueno, a lo mejor el precio hay gente que le tira para atrás, y sobre todo el inconveniente de que no tiene una versión de prueba. No puedes probarla a menos que te la compres y eso tira mucho para atrás. Y por último, voy a hablar un poquito de Beyond Pod o Beyond Podcast Manager. Para mí, bueno, estaba muy bien, pero sí que se ha quedado un poquito más atrás que Pocket Cast. Pocket Cast, al igual que Android, ha ido avanzando y ha ido adaptándose a su interfaz Holo y demás, pero Beyond Pod no. Beyond Pod se ha quedado un poquito en la 2.3. Bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, que es la propia de Pocket Cast. A mí personalmente Pocket Cast me gusta mucho, sobre todo por la me he saltado Google Listen, lo que os comentaba de antes. Google Listen, un proyecto de Android o de Google que simplemente lo único que hacía era crearte una carpetita en Google Reader y ya está, o sea, no hacía nada más. Era una aplicación simplemente como otra aplicación más dentro de Google Reader, pero nada más, o sea, no hacía nada. Ahora veremos el iconito de Listen, muy bonito, pero ya no vale para nada porque cerraron Google Reader y cerraron Google Listen. Pero bueno, quería destacarlo porque era lo más cerca que se quedó Android de los propios podcasts. Apple tiene iTunes y bueno, Google pues no nos hace mucho caso. Y ahora sí, Pocket Cast, a ver si aparece la interfaz. Como veis, esta es una de las pantallas principales, estos son muchos de los podcasts a los que estoy suscrito. Y para mí personalmente, a mí me gusta mucho porque un podcast, una imagen, pum, pincho, ahí tengo mis capítulos, los descargo y fuera. Que me quiero crear una nueva lista, el siguiente. Que me quiero crear una nueva lista es lo que a mí más me gusta de Pocket Cast, la propia configuración de las listas.
O sea, yo me puedo crear una lista de mis podcasts favoritos para que en cuanto publiquen me los descargue por datos, por wifi, por donde sea. O puedo crear otra lista para que solamente me descargue X podcast cuando yo tenga wifi. O X podcast cuando yo tenga wifi y además el teléfono esté conectado a la corriente. O, en fin, muchísimas configuraciones. La verdad que las listas para mí es el punto más fuerte de Pocket Cast. La siguiente es lo que comentaba antes del rediseño desde la 4.0. A los pocos meses, o a los 6 meses más o menos, desde que Android pasó a la 4.0, Pocket Cast se rediseñó completamente y adaptó mucho de la interfaz Holo. Aquí no se puede ver porque no tiene movimiento, pero si pincháramos en la esquinita de aquí, se abriría el panel lateral que tienen prácticamente todas las aplicaciones de Google. Otro de los... Esto yo personalmente no lo uso nunca porque nunca escucho un podcast a mayor velocidad que 1x, pero hay gente que sí. Y desde 1.0 hasta 3.0 o 3x, mejor dicho, podemos escuchar el podcast lo más rápido posible, cosa que yo no le veo ningún sentido escuchar un podcast a 3x, pero bueno, tenemos la opción. El siguiente punto es el precio, que comentaba antes, que a lo mejor hay gente que le tira para atrás el hecho de pagar 3,13 € sin poder probar la aplicación antes, pero bueno, como todos los androides sabemos, se pueden probar por ahí con ciertas maneras. Pero bueno, 3,13 € yo creo que tampoco es una barbaridad. Y el único inconveniente que yo le veo a Pocket Cast es eso, que no tienes una versión gratuita y que no puedes probarlo a menos que te lo compres. Y ahora pasamos a Beyond Pod, que hasta que yo descubrí Pocket Cast era la que yo usaba, pero la verdad que el cambio, hay gente que le gusta, pero a mí personalmente me gusta mucho más Pocket Cast. Y ahora veremos por qué. Bueno, en este no tengo la interfaz porque no me ha dado tiempo a ponerla, pero bueno. Este sí que incluye una versión de prueba y es que tiene dos diferencias. La versión de prueba, que es la versión gratis, y luego ya te tienes que comprar la propia key. No es una aplicación, simplemente es una key. Ahora ya enseguida vemos el precio. A mí no me gusta porque al igual que en Pocket Cast veíamos los podcasts simplemente separados por los iconos, aquí también aparecen los iconos más pequeñitos, pero te da demasiada información. O sea, tienes el podcast, el título del podcast, la fecha de publicación, no sé, la duración, un montón de información que realmente no te es útil a menos que quieras escuchar ese podcast. Una vez que quieras escuchar ese capítulo, pues ya dices, ah, mira, pues aquí puedo leer el post, no sé, toda la información del capítulo, pero a mí no me sirve de nada que en la propia interfaz principal me enseñes toda la información de todos los podcasts a los que estoy suscrito. Yo con ver el icono y pinchar y decir, quiero escuchar este, me vale, a mí personalmente. Lo que decía antes de la interfaz, a mí creo que se ha quedado un poquito atrás y creo que deberían de meterle un poquito de rediseño porque se parece mucho a la versión 2.3 de Android y no tiene nada que ver ni con la 4.0 ni con Pocket Cast. El otro punto a destacar, precio, que aunque sí que, como decía antes, sí que tiene una versión de prueba, una versión Lite, el precio sí que se sube más, 5,31 €. Bueno, yo personalmente lo pagué en su día. Merece la pena porque bueno, es una buena aplicación, pero yo si tuviera que recomendar otra o una aplicación para podcast sería Pocket Cast por su precio y porque a mí me gusta mucho más. Pero bueno, Beyond Pod también está bastante bien. Y por último quería lanzar una pregunta y es que ¿nos traerá KidCast una aplicación que merezca la pena para podcast? ¿Será Google capaz de hacernos una aplicación a los androides que digan, sí, ahora sí Google, ahora sí lo hacemos? De momento yo no tengo mucha fe, pero lanzamos la pregunta, a ver si Google nos escucha. Y nada más, estas son las dos y media aplicaciones que quería comentar sobre Android. Muchas gracias por
Esto es tecnología y no lo de la cámara por detrás del EVT, por favor. Yo ya, ¿alguien tiene un surfer? Muy buenas, soy Emilio Cano, Emilcar, y venía a hablar de aplicaciones para escuchar podcast en iOS. Hay muchas aplicaciones para escuchar podcast en iOS, pero voy a intentar hacer un resumen y hablaros solo de una de las más relevantes o alguna, en fin, las más importantes. Entonces, Instacast, muchas gracias y espero que os haya gustado. ¿Sigo? Sí, sigo. Sí, me dicen que siga. Bueno, está Instacast, está lo otro, está Podcast App, porque ya sabéis que Apple nombra a sus aplicaciones con el nombre de lo que hacen. Y buena suerte buscándolo en Google si tienes problema de configuración o lo que sea. Bueno, pues les ponemos el app de apellido, ¿vale? Y luego una de las últimas que es Podwrangler o algo así, que está hecha por la gente de Feedwrangler también. Hay alguna más también reciente, como por ejemplo Pocket Cast, que tiene una versión para iOS y ha estado últimamente muy bien calificada y tal. No comento nada de ella porque ya sabía que él iba a hablar de ella y no carece de sentido. Es exactamente igual, ya estaba para iOS 7, etcétera. Entonces, con lo que ha comentado el compañero anteriormente, creo que sobra. Y luego tenemos Tweetbot Class, pero de eso ya va a hablar aquí el propio autor ahora en un rato. Entonces, si os parece, vamos a empezar con Instacast, que ahí tenéis, esta es la interfaz de reproducción. Ahí tenéis la Subgracia, que como veis ha patrocinado esta ponencia porque aparece en casi todas las capturas. Que la batilla, sí. Va, fantástico. Entonces, Instacast, pues tiene, sería, digamos, la captura de una de las listas, de la lista de qué suena a continuación. Y podríamos hablar de que el nuevo Instacast 4, la aplicación ya actualizada para iOS 7, se centra sobre todo en las suscripciones, es donde pone el énfasis. Es decir, cuando tú trabajas con la aplicación, ves que el podcast, la suscripción, la lista de podcasts a los que estás suscritos es el centro de todo y es con lo que el programador quiere que tú trabajes. La interfaz siempre muy cuidada. Instacast ha destacado siempre porque la interfaz era muy intuitiva, era todo muy bonito, estaba todo muy bien colocado y todo ubicado de manera muy racional. Y ahora no es menos, aunque la captura es pequeña y el blanco se funde con el propio blanco, pero él siempre ha adaptado muy bien los elementos básicos de diseño de iOS, los propios del sistema, y ha sido siempre hacer una aplicación donde tú lo tenías todo muy claro. Las listas son muy pobres, son extremadamente pobres. La capacidad de hacer listas de reproducción en Instacast 4 ha perdido completamente su sentido. Es decir, él propone unas listas inteligentes, que son unos cuantos tipos, en plan, los descargados, los más recientes, no sé cuántos, y al final solo tiene sentido usar esas. Porque si tú creas las tuyas propias, son unas listas muertas que no se actualizan, digamos, de manera automática, de una muy racional, sobre todo porque ya no tiene reproducción continua. Es decir, en Instacast tú no entras a una de tus listas de reproducción, le das al primer podcast y no sigue reproduciéndose, porque este programador ha pensado que la reproducción continua ha muerto, que esto es para pobres y que ahora lo que mola es el Up to Next, que es lo que tenéis ahí y que no es más que lo que iTunes también ha presentado en sus últimas versiones. Es decir, que tú te vas a un podcast y dices, este es el que quiero escuchar a continuación, y te creas como una especie de cola de reproducción, pero que está al margen de cualquier lista de reproducción, con lo cual, pues las listas de reproducción están muertas, porque tú podrías crear tu lista, pero luego tendrías que ir dando a Up to Next a cada uno, con lo cual, ¿para qué? Esto tiene mucho sentido cuando estás suscrito a pocos podcasts, porque conforme te avisa, el podcast de fulanito está descargado, y ahora con iOS 7 ya está listo para actualizar y para escuchar y todo. Te vas, le das al Up to Next y ya quedará en tu cola de reproducción. Pero cuando estás suscrito a unos 351 podcasts como Mael TJ, pues esto es el infierno en la Tierra. Sincronización. Instacast sincroniza con es una aplicación universal, eso significa que la misma que pagas te vale para el iPad y para el iPhone, y aparte tiene una versión para el Mac, y sincroniza las tres versiones con su propio sistema en la nube. Antes lo hacían por iCloud y no funcionaba nunca, y ahora lo hacen por su propio sistema, que funciona bastante mejor, listas
suscripciones, en qué punto te has quedado de reproducción, y la verdad es que después de hacerlo muy mal durante mucho tiempo, ahora está funcionando bastante bien. Hace una semana se le cayó el servidor por completo, el servidor de sincronización, donde lo tiene el contratado, o sea, no era culpa de él, sino los fulanos. Se les cayó el servidor suplente, el de copia de seguridad y una copia que tenían en casa de la madre de uno de ellos. Todo ardió en pavesa. Como consecuencia de lo cual, dijo el programador, quizá, voy a intentar que no, pero quizá alguno, ahora cuando vea que esto dice, funciona, se os vayan todas las suscripciones a tomar por saco. Con lo cual, darle a exportar suscripciones, a crearos un archivo PML, por lo que pueda pasar. A mí no me pasó porque, en fin, ¿cómo me va a pasar a mí? Sería impensable. Pero sí hay gente en el timeline que le había pasado. En fin, estas son cosas que ocurren. Esto ha sido Instacast. Luego tenemos eso. Mira qué bonito. Tiene 4 botones arriba. Mira, ¿ves? Dice 2 minutos para adelante. Ahí. No, 30 segundos. Para atrás 15. Tu botoncito arriba. Ya sabéis que no me cae muy bien esta aplicación, por el diseño nunca me ha gustado, nunca he terminado de entender algunos conceptos, pero hoy me han comentado los que sí la usaban que esta versión para iOS 7 con un diseño plano que ya no se puede soportar, en realidad es que el tío ha abierto el Xcode, le ha actualizado automáticamente toda la interfaz base y le ha dado a exportar. O sea que creo que no ha hecho nada, básicamente. Bueno, Downcast. La ventana de reproducción es un poco más pobre, tiene muchas cosas, una ubicación distinta de los botones, y estos botones de abajo, de para atrás y para adelante, con la barra así, que no sé si es promesa o qué, porque no se entiende por qué los hace. Como sea, esta aplicación, este es el interfaz, digamos, de la lista de podcasts a los que está suscrito, y ya podemos ver que automáticamente se reordena, no hay manera de evitarlo. Pone arriba los que están sin reproducir y abajo los que están vacíos o ya se han reproducido. Y esto, digamos que funciona así, mientras que en otras aplicaciones la lista de podcasts a las que estás suscrito, pues tú te lo ordenas a mano o alfabéticamente o como sea, pero esto funciona así a piñón. El listado, como digo, es dinámico, eso es lo que me refería a ese primer punto. Gestos, esto es una aplicación que funciona mucho por gestos a la hora de la reproducción. No sé si será igual en esta última versión, pero era una cosa que llamaba la atención y que era bastante práctica. Las listas son a huesome, son súper poderosas porque no solo tienen sentido a la hora de usarlas, sino que además puedes configurar tus podcasts por prioridad, ¿no? O sea, tú puedes configurar listas de cualquier tipo. En Instacast, para que veáis la cosa, tú un podcast solo lo puedes tener en una lista de reproducción, porque tú eso lo haces a nivel de podcast. Es decir, tú entras, por ejemplo, series por momentos, y en la configuración de series por momentos dice ¿en qué lista de reproducción lo quieres? Piénsatelo bien, porque es una solo. Entonces tú pones televisión y cine, y ahí la tienes. Sin embargo, eso no es racional, porque es solo uno. Yo lo puedo tener en televisión y cine, lo puedo tener en mis podcasts preferidos, lo puedo poner en un podcast de mediana duración o podcast de gente a la que amo. Pero no, en Instacast es solo en una lista. Sin embargo, en Downcast eso es más racional. Cada una de tus listas tiene muchas configuraciones, tú puedes decir si lo quieres ordenar por podcast o no, y luego puedes poner prioridades. De tal manera que un podcast de alta prioridad en una lista de reproducción, cuando sale y hay un capítulo disponible, al primera posición. Eso está muy bien. Tiene el Continuous Play, con lo cual la lista de reproducción te puedes matar a hacerla con todos estos filtros y todas estas cosas que pasan semanas de tu vida, pero luego al final la puedes usar, ¿no? Le das al primero y tira todo para abajo. Y la sincronización selectiva, ¿eso qué mierda es? Ah, sí. Bueno, esto tiene también una versión, es universal, tiene aplicación, la misma aplicación vale para el teléfono y para lo grande, el iPad, y tiene una aplicación para Mac. Y la sincronización selectiva está muy bien porque te permite sincronizar suscripciones, listas, punto de tal, y los que has escuchado y los que no, y tienes 4 puntos para quitar o para poner. Eso te permite que tú puedas tener unas listas en el iPhone, otras listas distintas en el iPad, otras distintas en el Mac. Esta sincronización selectiva es interesante para eso. Este ha sido Downcast. ¿Veis cómo he hecho un esfuerzo? He hablado más o menos bien de la aplicación. Luego tenemos Podcast App, que es la aplicación de Windows. No, de Windows.
dijimos ayer, en la aplicación de Apple que se ha separado de la aplicación música que venía en el teléfono y es una aplicación que descargas aparte. Esta es la aplicación que todo buen maquero siempre desea usar, porque siempre lo nativo es lo mejor. Todo lo que sale de Cupertino es oro y te va a ir mejor si lo usas. Por no hay manera. Sacaron una aplicación inicial con una especie de cinta magnética, no sé qué, el Score Forta dice que está fatal de la cabeza. Luego ya cuando lo echaron, el Jonathan Ive hizo una cosa más o menos distinta y ahora tenemos pues una interfaz de reproducción de una aplicación de podcast normal y corriente, tampoco es para volverse loco, pero no era la cinta aquella con el conejo de Dharma que significaba más rápido, la locura. Entonces, bueno, esto es Podcast App y tenemos aquí esta pantalla que, claro, eso no se ve nada, ¿verdad? Es igual. Es la pantalla donde configura lo que ellos llaman mis emisoras, que es la manera que Apple tiene de llamar a las listas de reproducción. Ahora os hablo un poco de eso. También está enfocada a las suscripciones. Tiene una pantalla inicial en grid muy parecida a la de Pocket Cast, pero hecha con gusto, donde ves los iconos en grande los iconos de tus podcasts y un numerito con los que tienes pendientes de escuchar. Las funciones que tiene son muy simples. Esto, digamos, la diferencia. La gente, oye, ¿qué hago? Yo estoy usando podcast y lo amo. ¿Pago por Instacast? ¿Pago por Downcast? Pues esta aplicación, el problema que tiene es que hace muchas cosas muy simples. Por ejemplo, tú estás escuchando un podcast en cualquier aplicación que yo he dicho y le dices compartir en Twitter y automáticamente te crea un tweet con el nombre del podcast, el capítulo que estás escuchando, la carátula, el no sé qué. Tú pones lo que sea y publicas. Con Podcast App, cuando compartes en Twitter, lo que manda a Twitter es el feed. Pero el feed original, o sea, http www.emilcar.es no sé qué huevo.xml. ¿Para qué compartes esto? En fin. Entonces, en ese tipo de nivel de detalle, cuando te das cuenta que esta aplicación, por lo que es gratuita, tiene menos de estas utilidades premium que podemos llamar, que nos gustan, de reproducción a doble velocidad, de avanzar un poquito más o un poquito. Todas estas cosas que enriquecen la escucha de podcast. Y Podcast App pues no lo tiene. Ya os decía que en mis emisoras también es muy curiosa la manera que tiene de permitirte configurar las listas de reproducción. Sí te permite, una vez más, tener un podcast en más listas de reproducción, pero los controles también son muy básicos. No tiene nada que ver con las listas de reproducción inteligentes súper poderosas que tienes en iTunes. Nada que ver. Tiene el Continuous Play, famoso, y sincroniza con iCloud. Ahora. Quiero decir, antes la aplicación podcast sincronizaba con iTunes en el Mac con un cable, tíos. Con un cable que lo enchufabas ahí y sincronizaba. Vale. Ahora ya lo han hecho por fin por iCloud. Entonces, las primeras 4 o 5 veces te borra todas las suscripciones. Incluso echa sal, porque yo he intentado suscribirme después y no te deja. Pero cuando ya es un adolescente, es rebelde, no te importa nada, no sabes nada de mí, cuando ya se tranquiliza un poco, entonces ya te puedes suscribir y funciona bastante bien la suscripción a través de iCloud. Eso ha sido Podcast App. Esto en el apocalipsis de Google Reader salieron varias aplicaciones para sustituirlo y una de ellas fue FeedRunner. Entonces este tío, una tarde que la mujer se llevó los zagales a la suegra, dijo, esto lo hago yo. Esto dice, invierta en oro sin comisiones. No, perdón. Esta es la ventana de reproducción. Él dice que es todo muy sencillo y muy minimalista porque él es muy gurú. En realidad es que copió el código de una revista de programadores. Esta es la lista donde aquí están bueno, ahí tiene algo. Entonces, el problema de esto es que no tiene listas de reproducción, solo tiene un par de listas inteligentes que te crea él, como son descargados, sin escuchar, o sea, que no son listas realmente, son un par de listas de control. Y a partir de ahí ya tienes tus podcasts. La aplicación es gratuita, pero solo permite tener 5 podcasts. Si tú eres un suscriptor de pago de FeedRunner o haces una compra en toda la aplicación, puedes tener todas las que quieras y tal. Es primitivo. Él está orgulloso de que te suscribes y le das y escuchas tu podcast. ¿Qué más quieres en este mundo? Y eso quizá puede estar bien para usuarios muy básicos, ¿no?
a los que no queremos asustar con muchas opciones, pero no, tampoco. No tiene listas de usuarios, eso es lo que decía, solo estas dos listas inteligentes que él propone, y tiene el Continuous Play, tampoco se sabe muy bien de qué, pero lo tiene. Y eso, a través de la compra de la aplicación es como puedes completarla. Es completamente desaconsejable esta aplicación. Han salido ahora 2 o 3 aplicaciones para podcast, aprovechando esto de iOS 7, como ya no tienes que poner rayas ni nada, que es solo ahí, que salga todo. Pues han sacado 2 o 3, pero incluso hay una que tiene, es una infamia, se presenta con los colores del iPhone 5C. Pero bueno, esto es muy, muy primitivo, no tiene pinta de evolucionar mucho, simplemente que ha querido cubrir esa parte porque para el mercado estadounidense los podcasts sí son muy importantes y el podcasting sí está vivo, no hay ese debate cada 5 minutos de la muerte del podcasting, ¿no? Entonces por eso, aunque en principio eso y Tweetblogcast, de la que ahora nos hablarán, es todo lo que os quería hablar, pero en realidad hay una cosa más, y es que Marco Arment, que es uno de nuestros grandes apóstoles, Marco Arment es el creador de Instapaper y el creador de muchas cosas y una voz muy autorizada. Él ha dicho que los podcasts molan que te inclinas y que él, que ahora lo ha vendido todos sus productos, todas sus aplicaciones, absolutamente todo vendido, no tiene nada que hacer, ha decidido que va a crear una aplicación y se va a llamar Overcast. Que no le metamos prisa, que lo va a hacer por la tarde porque por la mañana tiene pilates y que el streaming es para débiles. Que eso de streaming, ¿qué es? Que su aplicación es de descargarse podcast como un campeón descargado a tu teléfono y lo escuchas cuando quieras y si no lo borras. Pero que eso de dar al botón de streaming, que eso no. He visto a programadores bajarse de caballos más altos, realmente. Pero bueno, seguro que Marco propone un enfoque distinto en las aplicaciones de podcast. De lo que se dice, al menos en de las aplicaciones de podcast, es que hay muchas que están muy bien, pero que ninguna es la definitiva. Quizá Overcast puede serlo. Muchas gracias. Es que no veo la lupa. Usted tenía una lupa aquí. Anda, que habéis puesto a buscar la aplicación. ¿Qué pasa? No te sale. Ya está. Tenía que acercarme. Buenas. Yo soy Miguel Bermejo, soy el desarrollador de Tweetblogcast y os voy a hablar un poquillo de la aplicación. Ahora mismo en la tienda tengo una versión que está en iOS 6, pero bueno, os voy a enseñar sobre la que estoy desarrollando, sobre iOS 7, si tenéis la novedad y vais a ver un poco de qué va la aplicación iOS 7, que lleva algún cambio. Este es el aspecto que tiene la aplicación ahora en iOS 7. Como veis, más o menos sigue el mismo estilo que teníamos en la versión anterior, pero bueno,
es un poco ya orientado ya al iconos planos, un poquito ya el fondo blanco, como decía Emilio. Ahí ya. Y bueno, os voy a contar un poquito, casi más como esto es un taller, os voy a contar un poquito qué hace la aplicación por debajo, porque todos habéis visto ya todas las aplicaciones de iOS, de Android y de Windows Phone, pero bueno, como yo soy desarrollador, os voy a intentar explicar un poco qué es lo que lleva una aplicación de podcast por abajo. Como podéis ver, esta es la lista de suscripciones que internamente en el teléfono está guardada en una base de datos. Yo realmente lo que estoy guardando es todo lo que podéis ver en pantalla. Pues la aplicación funciona sin necesidad de conexión. Se guardan los logos, se guardan las cuentas de Twitter, se guarda el feed, se guardan las descargas. Realmente todo está guardado en la aplicación. Os voy a enseñar un poquito cómo sería la forma de suscribirse. Esta es una lista que realmente preparo yo por debajo, va a un servidor, porque la dificultad que tuve al hacer la aplicación es cómo indicar a la aplicación el podcast, el Twitter y el blog, que son las tres cosas fundamentales que lleva la aplicación, que no tiene ninguna otra, hay que decirlo. Ninguna aplicación hace las tres cosas a la vez. Yo lo que hago realmente en esta lista es generar un servicio en un servidor que me proporciona todos los datos de cada podcast. La lista se actualiza cada 24 horas en el dispositivo, para no estar todo el rato yendo al servidor a recoger los datos. Casi toda la lista es de podcast en español, aunque hay alguno también en inglés. La parte de buscar no la tengo implementada en iOS 7 y os puedo contar un poco lo que lleva. Buscar sería el alta a mano de las tres cosas. Sería el podcast, el Twitter y el blog. Para ello tiene una parte para buscar el podcast, que por debajo lo hace sobre iTunes, hace una búsqueda sobre un servicio de iTunes, buscas tu podcast y él te devuelve todos los datos necesarios para incrustar dentro de la aplicación, pues el feed, la imagen, hay una lista de imágenes en alta resolución, en más baja resolución, lo vas guardando y esa sería la parte del podcast. Para la búsqueda de los usuarios de Twitter, lo mismo. Por debajo llama a Twitter, con la búsqueda que tú metas en el campo de texto y te traen los usuarios de Twitter coincidentes, eliges el que sea de tu podcaster y ahí estaría. Y luego el blog sí que meterlo a mano, porque ya no hay ningún buscador de blog, salvo que bueno, yo intento recoger la URL que me da Google, que me da iTunes en pantalla, que sería la URL del podcast, y a partir de ahí lanza un navegador para que intentes buscar el RSS del blog en cuestión. En el momento que te suscribes, vamos a suscribirnos a uno. Bueno, este es de la lista, te informa un poco de lo que es el podcast. Pues la cuenta de Twitter 1 o 2, permite meter 1 o 2 cuentas de Twitter, y la lista de todos los episodios. Si nos suscribimos, ya aparecería ahí en primera posición. Esto ya por debajo se ha guardado todos los datos en la base de datos, ¿vale? Ha cargado ya por debajo los 20 episodios esos que nos dice que tiene ahí, pero sin descargar. Ahora mismo, como podéis ver, ese iconito de ahí es nuevo, ese no está en la versión que ahora mismo en la tienda, que es un gestor de descargas. Si yo lo hubiera configurado para que me empezara a descargar todos los episodios, puede descargar todos, como cualquier otro gestor de podcast. El más reciente, todos, os permite poner todos como no escuchados y pausados para que lo descargues a mano. Podemos darle para que lo veáis. Este sería la lista de descargas pendientes, ¿vale? Puedes pararlas, reanudarlas todas las descargas, parar una a una, eliminar de la descarga. Si eliminas, te la puede eliminar como si la hubieras escuchado. Es un gestor completo que muchos me habéis requerido, y para la versión de iOS 7 ya irá. Luego están
Este iconito de las 3 rayas son las listas de reproducción, que tampoco no está desarrollado. También va a cambiar. Voy a hacer alguna otra lista porque ahora mismo tiene solo listas no escuchados de descargados. Está en desarrollo. Tiene reproducción continua, como reclamaba Emilcar. Y bueno, ya digo que cambiará, todavía está en desarrollo. Vamos a ver si queréis entrar en uno de los podcasts. Ya que están aquí gente de Apple 5.1, vamos a usar y tengo una descarga. Al entrar en el podcast vemos en la barra de abajo las 3 opciones disponibles por cada podcast que tenemos. Sería el feed en concreto, el Twitter y el blog. La estética ha cambiado de lo que era la versión anterior. He intentado mantener los 3 filtros estos de arriba para diferenciar todos los episodios. Estos serían los que tenemos pendientes de escuchar y aquí veríamos los descargados. La gestión de la lista, como la versión anterior, también por gestos. Podemos marcar con derecha e izquierda. Se va a cerrar. Le he dado el detalle que no está implementado. Arrancamos. Vale. Vamos otra vez a este que tiene descargas. Vale. Podemos descargar, podemos marcar como no leído, que es lo que he hecho antes. ¿Vale? Esta descarga ahora nos aparecería en la lista de descargados. Vamos a verlo. Vale. Tiene que estar por abajo. Vamos a estar abajo. Está ahí, sí, está ahí. Esta se ha quedado en el cuarto o quinto. Lo podemos parar. Lo vemos. Estaba ahí, vale. Aquí tenemos la lista. Esta opción, yo creo que sí, quiero recordar que sí que está en la versión de iOS 6, ¿vale? Es para la configuración a nivel ya global de la lista de suscripción. Y estos son los ajustes para las descargas, ¿vale? Esto sería nuevo también, de lo que os hablaba antes, de qué queremos que haga este podcast cuando le marquemos, cuando actualicemos, ¿vale? Si queremos que nos descargue el más reciente, que descargue todos, o que nos envíe todos los nuevos como pausados y ya los gestionaremos a mano, ¿vale? Luego tenemos estos 3 botones, que es para gestionar la lista completa, todos escuchados. Vemos que para que nos marque los episodios, como todos escuchados, sin descargar, o todos no escuchados. Y estos 2 botones, pues igual, para que nos descargue toda la lista que tenemos pendiente de escuchar. Y esta para eliminar, ¿vale? Esto también, con el gestor de descargas crecerá un poquito, y con las listas también podremos configurar las listas desde aquí también, dándole prioridad a los podcasts. Y luego otra parte que tiene la aplicación, aparte de la gestión de podcasts, es las cuentas de Twitter. Aquí nos saldría el timeline de la cuenta de Twitter que tenemos seleccionada. Permite, hay un navegador para navegar por las URLs que va dejando en el timeline. Podemos ver también los usuarios, que eso no está implementado, y tenemos opciones, ¿vale? Si tuviéramos más de una cuenta de Twitter, tendríamos una o dos cuentas, el timeline de las 2 cuentas de Twitter. Podemos ver el hashtag y podemos enviar un tweet, ¿vale? Vamos a ver. Ahí, ¿ves? Nos enviaría un tweet. Y luego tenemos el blog, ¿vale? Es una lista con todas las entradas del blog, con la URL del blog. Podemos ver aquí todas las entradas. Si damos a una, ahí tenemos la entrada del blog. Ahora queda todo muy, muy limpio, muy blanquito, sin iconos, sin dibujos, sin colores. Todo iOS 7, bueno, parece que queda un lector un poco más simple, pero bueno, más cómodo de leer. Y siempre tenemos la posibilidad de ir directamente al sitio web para dejar alguna reseña, dejar algún comentario en el blog, ¿vale? Y iríamos igual que antes. Es un navegador completo, ¿vale? Podemos compartir, ¿vale?
compartiríamos todo la URL, sobre todo la URL del blog, y bueno, por correo, lo que quieras poner. Y luego más cosas. Esta sería la parte fundamental, las tres partes del podcast, el Twitter y el blog. Como he dicho antes, todo esto se va guardando en una base de datos que va gestionando si lo has leído, si no has leído, si lo has descargado. Si eliminas, ahí lo he contado antes, puedes editar tu lista, ¿vale? Editarías la lista. Permite editar si un podcaster cambia el blog, cambia el Twitter, hay una pantalla para edición que puedas cambiarlo por el mismo método del alta, puedes cambiar con la cuenta de Twitter, el feed, eso no estaba en la versión anterior, en esta sí va a estar, puede cambiar el feed y aparte cambiar la URL del RSS del blog. ¿Vale? Permite ordenar, cosas que otros no ordenaban, como ha dicho Emilio. Este sí permite ordenar, creo que, no sé si está implementado esta parte, no recuerdo, sí. Te ordenaría manualmente por más arriba los que tienen más pendientes de escuchar, por título, ascendente y descendente. Y bueno, luego tendríamos una parte de información, que es información del podcast, y unos pequeños ajustes. Sobre todo en ajustes, el más importante es guardar todas tus suscripciones en iCloud, ¿vale? Porque realmente no tenemos ningún otro mecanismo para guardarnos de cada suscripción que tienes las tres cosas, ¿vale? Y perderlo siempre es complicado, porque luego tendrías que dar de alta otra vez la cuenta de Twitter, la cuenta del blog. Entonces por eso hay una gestión que va hacia iCloud y que te va a guardar todos tus datos para que lo puedas recuperar en cualquier momento si cambias de teléfono, si borras la aplicación y más o menos eso es todo lo que hace la aplicación. Hay versión gratuita para los que quieran probar sin gastarse el dinero y la aplicación la opción de pago son 0,89, mucho más barata que todas las anteriores. Y más humilde. Aquí lo hago yo solo. Y nada más, yo creo que ninguna cosa más. Pues nada, esto es lo que teníamos previsto enseñaros, hemos ido... Bueno, si quieres, claro, perdón, no pasa nada, o sea, no... Macho, te tengo... No hay problema, o sea... Te tengo crucificado. ¿Quién está esto? A ver, perdona. Yo no tengo nombre, yo soy la ayuda, o sea... Dilo que yo no le he dicho. Yo no he dicho que la aplicación es accesible. Ahora va José María a contar lo que es la accesibilidad en aplicaciones. Ramón, sí, vamos disfrutando. Necesito una mesa para dejar esto. Esto es un chino, no te va. No. Vale, ponlo suelto. ¿Solo? Sí. Esto es el play. ¿Ya? Bueno, no sé si se verá bien. ¿Se ve en horizontal o en vertical? Vale. Vale. Pero sí, la quitamos. A ver si me pongo yo un momento. La he quitado de donde no la tenía que haber quitado. ¿Dónde está? Espérate.
Ahí está. No, la quería poner en pantalla completa y al final la he quitado. Bueno, yo me llamo José María Ortiz, por si no os habéis dado cuenta, no veo muy bien, que digamos. Y nada, me pidió Miguel pues que si podía hablar un poquito de la accesibilidad en las aplicaciones para escuchar podcast. Siguiendo la línea un poco de lo que intentó la candidatura de la JPod en Madrid, desde un principio Iván y Chema, porque soy muy pesado, pues quisieron hacer lo máximo posible las cosas que hacían desde la candidatura en formato accesible. Entonces, pues nada, pues no podía faltar pues que diera yo el coñazo en una charla en la jornada, por supuesto. Esta gráfica que aparece en pantalla la cuento un poco para las personas que están en el streaming y que no la vean, y para los que estén aquí que a lo mejor tampoco la vean. Es una gráfica de barras y esto viene a colación de una pregunta que lancé por Twitter a principios de esta semana, que qué aplicación utilizabais para escuchar podcast. Simplemente, ¿vale? No... Pues que se me ha buscado la pantalla, simplemente. Y se habrá ido hasta el play, claro. Estás en el inicio. Estás sin desbloquear. Ahí tienes la fotografía, pero No, está. Alguien que proponga mientras yo sigo hablando, porque vas a tu coñazo. Si no fuera, no necesito. Bueno, es una gráfica de barras que corresponde a la pregunta de qué aplicación utilizáis para escuchar podcast, ¿no? Entonces, yo no hice ninguna diferenciación al hacer la pregunta, o sea, si ves, si no ves, qué dispositivo tienes, qué dispositivo no tienes, ¿por qué? Por la sencilla razón de que las redes sociales es uno de los sitios en los que se puede pues, hablar con personas o interactuar con ellas sin ningún tipo de frontera. Si vosotros me veis a mí por la calle, pues al fin y al cabo, un poco, el que yo no vea o el que lleva un bastón os echa un poco para atrás, a ti, a vosotros y a cualquiera, ¿vale? Pero sin embargo, cuando hablamos a través de Twitter, en principio, si no sale la cuestión, nadie sabe que no veo. Entonces, esta encuesta, o esta mini preguntita, iba... o sea, que lo que quería conseguir era, pues, qué aplicaciones utilizaba la gente en general, tanto que veía, como que no veía, como cualquier cosa. Entonces, como veis, la que más sale es Downcast. Y eso que el voto de Milcar, aunque no me haya respondido, está puesto aquí, está acá, abierto. Por debajo está Instacast, que tiene, o sea, Downcast tenía 21 respuestas, la encuesta la respondieron unas 64 personas, creo recordar. Downcast tiene 21, Instacast tiene 4, Pocketcast tiene 15, Tweetblockcast tiene 11, Podcast tiene 7, y otras tiene 6. En otras se engloba, bueno, todos los resultados, excepto Downcast, claro, y Instacast, están mezclados en dispositivos, o sea, y Tweetblockcast. O sea, Pocketcast tiene los resultados de Android y de iPhone. Y en otras engloba aplicaciones que, pues como iVoox, por ejemplo, y la aplicación que ha comentado Jorge antes de Android, que se me ha olvidado el nombre, y otra que se llama Podkicker, de Android, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Porque como veis, son aplicaciones totalmente normales. No hay ninguna aplicación, por lo menos que yo conozca, específica para personas ciegas para escuchar podcast. ¿Qué quiere decir esto? Que por fin hay una cosa, un ámbito de la vida, un algo en el que interactuamos todo el mundo por igual. Por suerte, el acceso a los podcasts está muy bien para personas, por ejemplo, con discapacidad visual, ¿vale? Otros perfiles de discapacidad, pues no he podido probar, pero vamos, en principio es uno de los aspectos que está muy conseguido, ¿vale? Entonces, lo que quería mostrar con esto es que se pueden hacer aplicaciones que permitan su uso a cualquier persona, a cualquiera. Depende mucho, por supuesto, de la voluntad del desarrollador. Por ejemplo, el desarrollador de Instacast, de Downcast, está muy concienciado y muy comprometido con hacer su aplicación accesible. Todas las versiones que sacan son testeadas y son accesibles. Miguel me ha sufrido desde que estaba Tweetblockcast en beta. Vale, un gol. Sí. Miguel me ha sufrido desde que estaba Tweetblockcast en beta.
Y gracias a la paciencia de Miguel, pues la aplicación, la primera versión que salió tenía algunos fallos porque salió en un tiempo muy rápido, pero esos fallos se corrigieron en la primera versión que salió a las 2 semanas, creo recordar, una cosa así, con lo cual Tweetbroadcast ha sido pionera en prestaciones y pionera en ser una aplicación española y totalmente accesible. Entonces os voy a mostrar un poquito cómo maneja una persona ciega, en este caso, un dispositivo, ¿vale?, con una aplicación de podcast. Devuelve mi teléfono. Ah, claro, porque he quitado el cursor, sí, estoy viendo. Enciéndeme en el tablero. Vale. No suena mucho, ¿vale? No, es que no hay mesa. No tiene mucha resonancia. ¿Tenemos otra mesa? Pero por encima de la madera. Bueno, vamos a intentarlo. Apágalo, por favor. Sí, apágalo. No, da igual. Puedes hacer ponerlo encima del equipo. No, que no va. Esto es lo que pasa por no probar las cosas antes, ¿vale? Tenía confianza en que funcionara, pero no funciona. Bueno, vamos a abrir Tweetbroadcast. Bueno, como veis, es que no sé por qué no sube el teléfono. Es que no sé por qué tengo todo el volumen tan bajo. Bueno, a ver, vamos a esperar a que salgan. Cerrar todas estas aplicaciones porque así si arrancas Skype o Bueno, no sé por qué, la verdad, me suena tan bajo el teléfono, ¿vale? Bueno, como veis, esto es un iPhone normal y corriente. Entonces, una persona ciega puede manejar el iPhone de dos maneras diferentes. O bien deslizando el dedo por la pantalla, entonces el teléfono va diciendo lo que yo me encuentro. Sinceramente no sé, lo siento, pero no sé por qué tiene un volumen tan bajo. Es lo que tiene iOS 7, que vemos de una pinza y hace un párrafo. Puedo deslizar el dedo y el teléfono me va diciendo lo que... ¿Vale? En este caso ha dicho teléfono, Safari, aunque no lo escuchéis. Entonces, para activar cualquier ítem, vosotros ponéis el dedo y se activa. Yo en mi caso lo que tengo que hacer es... pongo... ¿Se está viendo pantalla? Sí, ¿no? Sí. Vale. Si veis un cuadrito negro que se está moviendo, ahora está el teléfono, entonces yo para abrirlo lo que tengo que hacer es un doble toque. ¿Vale? ¿Veis? Que ahí se abre el teléfono. Por ejemplo, vamos a mi carpeta de música y podcast. Vamos a abrir la aplicación de Tweetbroadcast. ¿Vale? Se está actualizando, vamos a pararla. Vale, es la versión anterior, ¿vale? La de iOS 6. Entonces, ¿qué pasaría si una aplicación no fuera accesible? En este caso lo es, pero yo he hecho un pequeño truco. VoiceOver tiene la capacidad de poder etiquetar los botones. Entonces yo he modificado esa etiqueta y la he hecho pues como si Miguel no hubiera hecho la aplicación accesible. Entonces, por ejemplo, el botón que hay arriba a la derecha de editar, si lo escucháis, dice imagen1x.jpg.
Eso es muy habitual en una aplicación tanto de iPhone como de Android, ¿vale? Es muy habitual que nos encontremos botones así. Los botones abajo, este de aquí a la izquierda, ¿para qué es este botón? ¿Alguien me lo puede decir? No, Miguel, tú no vale. No sé, es un más, tampoco lo tenía. Muy bien, añadir podcast, perfecto. Pues a mí, en este ejemplo que yo he hecho, me lo dice como iconito verde, que ni siquiera sé si es verde, ¿vale? Me lo he inventado antes. Me lo dice como iconito verde, que podía ser perfectamente, ¿eh? O sea, vosotros no podéis imaginar la de nombres que yo me he encontrado en iconos. El desarrollador le suele poner, a lo mejor el desarrollador tanto de teléfono como de web, le suele poner nombres a los archivos que los identifiquen, ¿no? Entonces tú te puedes encontrar un nombre como fotito de rajoy.jpg o perrito moviendo el rabo.tif, una cosita así, ¿vale? Y os aseguro que nos hemos encontrado de todo. Este segundo botón, que es para las listas, yo le he puesto el nombre de icolistas, ¿vale? En fin, que lo que pasaría si Miguel no hubiera hecho la aplicación accesible es lo que puede ser que yo no sepa para qué es cada botón, ¿vale? No sé para qué es cada botón. En este caso, por suerte, por ejemplo, este botón, que es el último, se llama configuración, ¿vale? Y entonces sabemos perfectamente para qué es. Simplemente, si yo, por ejemplo, esto es lo único que he modificado, estos 4 botones, si yo entro en el reproductor o en cualquier cosa, por ejemplo, esta es la lista de podcast, ¿vale? Yo me puedo mover con deslizamientos del dedo hacia la izquierda, desconéctate podcast, me dice que hay 23 episodios y que ahora mismo tengo 0 sin escuchar y 0 descargados. Por ejemplo, en Milcar tengo 33 sin escuchar, bueno, o sea, los he escuchado, creo que sí, y 1 sin escuchar. Si yo entro aquí, ¿vale? Me aparecen los episodios, la descripción, me dice que tengo 3 sin escuchar, descargados 1 y un botoncito para abrir las opciones del podcast. Yo aquí puedo interactuar perfectamente con todo. Entonces, si quiero irme al descargado, pues me voy al botoncito de descargado y le doy. Si quiero, por ejemplo, marcar todos como escuchados, vosotros tenéis un gesto diferente al mío. Yo tengo que hacer un doble tap y mantenerlo y aparece, ¿vale?, ese cuadrito para hacer lo que tenga que hacer en este caso. Entonces, aquí abajo tengo las pestañas del tweet, desde el blog. Y si quiero escucharlo, pues aquí me dice el título del podcast, que es el de los grillitos. Vamos aquí. Y accedemos a lo que es el propio podcast. Y ya aquí pues tenemos la descripción del podcast, el feed y el botón de reproducir y todo lo demás, ¿vale? Siento que no hayáis podido escucharlo bien, sinceramente no sé por qué ha sido. Si alguien tiene interés en que, bueno, le enseñe un poco más cómo se maneja el teléfono y tal igual por una persona que lo ve, sin ningún problema, ahora cuando terminemos, pues lo miramos, pero tampoco quiero tener mucho tiempo más aquí porque hay que ponerse algo para la foto y esas cosas. Lo único que quiero decir, pues que veáis y que entendáis que gracias a las nuevas tecnologías, nosotros, cualquier persona con discapacidad que disponga de un terminal de esta gama, pues puede acceder a los mismos servicios que vosotros, siempre y cuando se cumplan unos mínimos criterios de accesibilidad. No he podido probar ninguna aplicación en Android porque no tengo ningún teléfono, pero vamos, por lo que he leído, la situación en Android es un poco peor a la que hay en iOS. La aplicación de iBooks, por ejemplo, en Android es bastante inaccesible. Le pasa lo que os he comentado, que tiene los botones sin etiquetar, con lo cual tú, si tienes varios botones y no tienes ninguna etiqueta, no sabes para qué es ese botón, entonces no puedes reproducir podcast. Nada, simplemente eso. Sí, una pregunta. Dime. A nivel de accesibilidad, tendríamos lo que es el texto, que ya viene pues, definido por el desarrollador, los botones, que le das un nombre, pones una imagen. Hay que nombrar a cada uno. Es ahí donde entra
la accesibilidad de una aplicación, entiendo, ¿no? Es ahí por ejemplo, en que utilices, en iOS, por ejemplo, se trata de que utilices controles estándares para hacerla. Por ejemplo, para mostrar la lista de podcast, tú tienes que decirle a la aplicación y a la interfaz de la aplicación que eso es una lista, ¿vale? Y entonces el lector de pantalla ya la interpreta. Tú imagínate, por ejemplo, que eso fuera una imagen, pues no podrías interactuar con ella. Nada, simplemente eso, y que si alguien tiene alguna duda, pues nada, por aquí ando. Gracias.